repaso de lo que vimos la clase pasada para entender o recordar lo que era una función, ¿no? A ver. A ver, veamos. Comencemos con esta clase. A ver, habíamos visto el tema de funciones. Lo podíamos ver de dos formas, ¿no? Una es una función como un conjunto de pares ordenados, donde la primera componente nunca se debe repetir. La primera componente no se puede repetir. A ese par ordenado, a esa pareja se le va a llamar función. Pueden ser hasta un solo par ordenado, puede ser una función, ¿ya? Si tienes un solo par ordenado, ya es una función. Lo vemos de esa manera. Y también lo vimos como una fórmula, ¿no? Y igual a f de x. Por poner un ejemplo, y igual a, no sé, x más 3. O x al cuadrado, qué sé yo. Se puede ver, a ver por qué me colocan por ahí. Podemos ver la función de dos formas. Como par ordenado cuando trabajamos con valores finitos, ¿no? Pero cuando son pares infinitos, conviene solamente dar la fórmula y esa fórmula te va a generar todos los pares ordenados. Luego vimos lo que es el dominio y lo que es el rango. No es otra cosa que encontrar qué valores toma x en la fórmula y qué valores toma y en la fórmula. Y podemos encontrar los valores que toma x, que era, revisa si hay una división o si por ahí hay una raíz de índice par. Mientras que para el rango es un poco más laborioso, ¿no? Ya no es tan fácil ver, porque hay que revisar y de repente tener más imaginación de cómo encontrar los valores que puede tomar. Y por ahí vimos que si es de grado 2 siempre completamos cuadrados, ¿no? Si ves un polinomio de grado 2 o una expresión de grado 2, se busca completar cuadrados siempre. O si nos dan el dominio, si nos daban el dominio, entonces a partir del dominio se construía toda la función y. O por ahí utilizando esta propiedad que toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. O lo otro que vimos utilizando la propiedad de las medias, pues, ¿no? Media aritmética mayor o igual que la media geométrica. Entonces, para el dominio es más sencillo, pues, ¿no? Solamente hay dos reglas. Pero para el rango sí. A veces se pueden combinar, ¿no? Podemos combinar o buscar la forma. Hay que ser más imaginativo para ver qué propiedad podemos utilizar. Por esas son las básicas, ¿no? Si es cuadrática, completamos cuadrados. Podemos utilizar la propiedad de que toda expresión al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0, o la propiedad de las medias. Son los más conocidos. Vamos a continuar y vamos a ver gráfica de una función. Bueno, si sabemos que una función es un conjunto de pares ordenados, que puede tener 2, 3, 5 pares, o puede tener infinitos pares ordenados, entonces conviene colocar todos los pares ordenados en el plano cartesiano. Podemos colocar, si f es un conjunto de pares ordenados, pero tiene infinitos pares ordenados, entonces podemos ir colocando todos los pares ordenados, todos los puntos en el plano cartesiano. Va a llegar un momento donde al colocar todos, esto se hace continuo, ¿no? Se hace una línea continua o una curva continua. Ahora, pero no toda gráfica o no toda curva en el plano cartesiano viene a ser o viene a representar una función, ¿sí? Por eso hay una regla, ¿no? La regla te dice, si tienes una gráfica, entonces cualquier gráfica, cualquier dibujo en el plano cartesiano no necesariamente va a ser una función. ¿Cómo sabemos que va a ser una función? Si trazamos una recta vertical, debe cortar en un solo punto. Si es una función. Si corta en dos puntos o más, basta que corte en dos puntos, ya no es una función, pues. Si corta en tres, tampoco, en cuatro menos. De esa forma podemos reconocer
¿Cuándo va a ser una función? Funciones elementales. Dentro de las funciones elementales o funciones especiales, o en algunos casos se llaman funciones notables también, bueno, son varias funciones, pero vamos a ver la más importante. Pues. Una de ellas es la función constante, f de x igual a b, o y igual a una constante b, o c, si gusta. ¿No? Por ejemplo, si me pidieran graficar, grafica y igual a f de x igual a 4, o y igual a 4. Si no te dan el valor de x, significa que x toma todos los valores reales, pues, ¿no? ¿Qué valores toma x? Todos los reales. Pero y solamente toma un único valor que es 4. Su gráfica sería y solamente toma el valor 4. Y x puede tomar todos los valores. Para todos los demás valores de x, siempre te va a llevar a 4. Siempre te lleva a 4, ¿no? Todos los reales y siempre te lleva a 4. La función constante. En otras palabras, también no importa el valor de x, siempre te lleva a la constante, en este caso 4, ¿no? F de raíz de 2, 4, F de 10, 4, F de 1.000.000, 4, F evaluado en cualquier valor de x siempre te lleva a 4. Otro. Si me pidieran graficar, grafica esta función g evaluado en x es igual a menos 3, o y igual a menos 3. Entonces, en el plano cartesiano ubicamos el menos 3, ¿no? Y igual a menos 3 y por ahí trazamos la recta. Su gráfica va a ser una recta horizontal en y igual a menos 3. La función constante. Lo mismo, ¿no? No importa en qué valor evalúes, siempre te sale menos 3. Evalúen la raíz quinta de 20 menos 3. No importa en qué valor vas a evaluar, siempre te va a salir la misma constante. En este caso, menos 3. Y su gráfica siempre es una recta horizontal. Función identidad. En cuenta que cuando son lineales, cuando tiene exponente 1, siempre son rectas, ¿no? Ya cuando ves que la variable tiene exponente 2 o 3, ahí salen curvas. Pero si tiene exponente 1, siempre son rectas. Por ejemplo, esa ahí es una recta. Incluso podemos darnos valores, ¿no? Que se llama tabular. Podemos tabular para ver más o menos cómo sería su gráfica, ¿no? Basta con dos valores. Si te das, lo puedo reemplazar así, y igual a x. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 3, y vale 3. Es identidad. ¿Sí? No importa el valor de x, siempre te regresa al mismo. F evaluado en raíz de 2, raíz de 2. F evaluado en la raíz cúbica de 10, la raíz cúbica de 10. La función identidad, ¿no? Te regresa o te lleva al mismo valor. Podemos tabular algunos puntitos, el 0, 0, el 0, 0 y el 3, 3. Y por ahí va a pasar la recta. Bueno, si es una recta basta tener dos puntos, ¿no? Porque por dos puntos siempre va a pasar una recta. Esta sería la función identidad. Incluso, pasa por el centro, sí, pero con un ángulo de 45 grados incluso, ¿no? 45 y 45. La función identidad. Ahora, como una observación vamos a ver esta otra función que también es importante, la función f menos x. Por acá tienes y igual a x y por acá y igual a menos x. Básicamente lo mismo, pero ahora, como la pendiente es negativa, se va a graficar de manera inversa, ¿no? Así, para el otro lado. Que es para la derecha, que es para la izquierda. Y lo mismo, 45 grados y 45 grados. Ahora, si quieres encontrar el dominio, todos los reales, pues. El rango también, que no hay ninguna restricción. Quieres, si por ahí en algún problema te dan la gráfica y te piden el dominio, como si bajaras todos los puntitos al eje X. Dominio todos los reales.
Y si quieres ese rango, como si bajaras todos los puntitos donde está la gráfica, ¿no? Al eje Y. Y va a completar toda la gráfica, todo el eje Y. El rango todo R, el dominio todo R. Y ten en cuenta que al graficar, bueno, en algunos casos se coloca ¿no? una flechita para indicar que eso es infinito, pues, ¿sí? Todos los gráficos que vemos son infinitos. No es que termine ahí, ¿ya? No es que termine ahí, sino es infinito, ¿no? Que ya se sobreentiende eso, ¿no? Todos los gráficos que vamos a hacer son infinitos. Salvo que nos especifique en el problema, ¿no? Nos dan la recta y te dice, grafica la recta, pero solamente cuando x está entre 0 y 10, por ejemplo. Entre 0 y 10. Entonces, en ese caso sí, pues. Solamente estamos tomando una porción de recta, un segmento, abierto en 0 y abierto en 10. Sería este segmento. Si me especifican eso en algún problema, ¿no? Si no, es infinito, ¿bien? No, las gráficas son infinitas siempre. Bueno, entonces tenemos y igual a x y y igual a menos x. ¿Sí? Mira, y esto es importante porque nos va a servir para hacer la gráfica del valor absoluto después. Cuando grafiquemos el valor absoluto, vamos a utilizar y igual a x y y igual a menos x. Y vamos a juntar esas dos gráficas y por eso que de ahí, al juntar esas dos gráficas, sale la v, ¿no? Que es del valor absoluto. Lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Qué más? La función lineal. Bueno, tener en cuenta que esto a veces varía, ¿ya? Acá se le llama función lineal, pero a veces, si de repente por ahí revisa el libro, se le llama la función afín, ¿no? A la función lineal se le escribe así, como la función proporcional, ¿no? O sea, en algunos libros varía esa teoría, ¿ya? Bueno, acá lo estamos viendo así como función lineal. Tengamos cuidado. De repente revisas algún libro y la función lineal solamente aparece esto, AX. Y cuando tienes esto que es una lineal, ¿no? Que es un polinomio lineal, la llaman función afín. Pero bueno, acá lo vemos así, ¿ya? Como una función lineal. Es un polinomio lineal, ax más b. Como la variable es x y tiene exponente 1, sigue siendo una recta, pues, ¿no? ¿Y cómo graficas esto? Esto es lo más importante, poder graficar. ¿Cómo graficamos una recta? El método más sencillo es tabular. Ahora, si queremos ser más específicos, ¿no? Si queremos ser más específicos, podemos tabular y ver por dónde va a pasar esa recta. Pero si no, basta con analizar su coeficiente principal A. Si A es mayor a 0, si es un valor positivo, se inclina hacia la derecha. Y ya más o menos podríamos tener un bosquejo de cómo va a ser la gráfica, ¿no? Si el coeficiente principal es menor a 0, se inclina hacia la izquierda. Bueno, y a ese valor o ese coeficiente principal se le llama pendiente, ¿no? Si es positivo, hacia la derecha, y si la pendiente es negativa, se inclina hacia la izquierda. Por ejemplo, mira, trace la gráfica de esta función, mira, coeficiente principal 1, sabemos que es una recta que se va a inclinar hacia la derecha. Pero ¿por qué punto va a pasar? Bueno, si queremos ser más específicos, habría que tabular algunos puntitos, ¿no? Que generalmente son los puntos. Puedes tabular cualquier punto, ojo, ¿sí? Puedes tabular cualquier punto. Pero por lo general, los puntos más sencillos son, primero empieza con x0, y si x vale 0, y vale menos 1. Luego empiezas al revés. Si y vale 0, x es 1. ¿Sí? Y ahí nos van a salir dos puntos, ¿no? El 0 menos 1 y el 1, 0. Con esos dos puntos ya podemos ubicar en el plano cartesiano el 0 menos 1 y el 1, 0. Y por ahí, por esos dos puntos, va a pasar la recta. ¿Sí? Ahora, de forma práctica, podrías hacer esto también. En x tienes 1. En x1, en y tiene menos 1. Y menos 1 y en x1. Y por ahí pasa la recta x menos 1. Dependiente 1. Se inclina hacia la derecha. Algo similar va a pasar si la pendiente es negativa, ¿no? Es una recta también, por ejemplo acá. ¿Cómo graficas esa recta? Una de las tantas formas de graficar es tabulando. Te das dos puntos, similar. Puedes darte cualquier punto, ojo, pero por lo general nos damos valores más bajitos, ¿no? Que x valga 0, y si x vale 0, y vale 3. Y al revés, si y vale 0, x es igual a 3. Ubicas esos dos puntos.
O en X ubicas el 3, en Y ubicas 3, y por esos dos puntos va a pasar la recta, por 3 y 3. Ya tiene la gráfica de esa recta. Esa es una de las tantas formas, ¿ya? Y depende de la más práctica, ¿no? Pongo los dos puntitos, tabulo los dos puntos y ya está. Ya tengo la gráfica de la recta. ¿Quieres encontrar el dominio? Todos los reales y el rango también todos los reales, porque no hay ninguna restricción. El pendiente menos 1. La pendiente menos 1 se inclina hacia la izquierda. Para la función cuadrática. Función cuadrática, porque es un polinomio de grado 2 ahora. Mira, si el exponente 2 ahora sí salen curvas. Y esta en especial es una curva bien conocida, ¿no? Que es una parábola. Su gráfica siempre es una parábola. Y toda parábola siempre es simétrica. Toda parábola es simétrica, ¿no? Trazamos su eje, hay una simetría. En ambos lados son iguales. O las dos ramas son iguales. Siempre lo vamos a dibujar de manera simétrica. Ahora, puede ser que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende eso? También depende de su coeficiente principal. Si A es positivo, hacia arriba, ¿no? Y si A es negativo, hacia abajo. El punto más bajo se le llama vértice y el punto más alto también. El vértice. Generalmente el vértice se le acostumbra a llamar HK, ¿no? El punto HK. Ahora, en esta función cuadrática tenemos dos formas. Esta sería la forma general de expresar un polinomio de grado 2, pero también este polinomio lo podemos comprimir o lo podemos transformar de una manera que podamos escribirlo como un binomio, ¿no? Como un binomio al cuadrado más algo o menos algo. Que lo vamos a ver ahora. En su forma general, ¿cuál es la gráfica de x a la 2? Tengan en cuenta esto, que esta es la forma más sencilla, ¿no? Su forma más sencilla, el x al cuadrado, es una parábola que se abre justamente hacia arriba, porque el coeficiente principal es 1, positivo hacia arriba, y pasa por el 0, 0. Su vértice es el 0, 0. Esto sí debes acordarte, ¿no? Para graficarlo de manera directa. X al cuadrado, parábola que pasa por el 0, 0. Y si fuera menos x al cuadrado, también es una parábola, pero hacia abajo, ¿no? Si el coeficiente principal es 1 hacia arriba, se abre hacia arriba, el coeficiente principal menos 1 se abre hacia abajo. Ambos pasan por el 0, 0. Ahora, generalmente para graficar una parábola, basta encontrar el vértice. Si podemos encontrar el vértice, ¿no? Si tienes el vértice y analizas cómo es el coeficiente principal, si es positivo, hacia arriba, y ya está. Y ya lo graficamos, ¿no? O si el vértice es, el coeficiente principal es menor a 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. Y ya está. Y ya graficamos una parábola. Depende bastante de su vértice. Entonces, la pregunta es cómo encontramos el vértice de una parábola. Tenemos dos formas de encontrar el vértice. Una es, si nos dan esta forma general, nos dan la función cuadrática, podemos completar cuadrados y de ahí sacar el vértice. ¿Sí? Por esta propiedad, ¿no? Te dice, si tienes la función cuadrática y puedes completar cuadrados, al completar cuadrados, esto de acá, de manera práctica, igualas a 0, x es igual a h, ¿no? Eso vendría a ser la primera componente de su vértice. Y todo lo que está sumando o restando viene a ser la segunda componente de su vértice. El vértice es HK, que sale de, luego de completar cuadrados, de ahí mismo podemos sacar cuánto es la primera componente del vértice H y cuál es la segunda componente de su vértice K. Mira, un ejemplo para que se entienda. Si me pidieran encuentre el vértice de esta función cuadrática, entonces lo primero que podríamos hacer es completar cuadrados. Tienes x al cuadrado menos 2x. Para completar cuadrados, ¿qué necesitamos 1, ¿no? Entonces a 7 lo podemos expresar como 1 más 6. Ese 7 como 1 más 6, juntando los tres primeros elementos, eso forma el binomio x menos 1 al cuadrado más 6. Y de ahí podemos sacar automáticamente el vértice. ¿Cómo? De manera práctica. Igual a 0.
Si igualas a 0, x vale 1. Esa sería la primera componente. Y quédate con todo lo que está quedando después. Más 6. Si fuera menos 6, también quédate con todo. Con todo lo que está después de ese cuadrado, ya sea positivo o negativo. Y eso vendría a ser el valor de k. El vértice es 1,6. Con eso obtenemos el vértice. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Igualamos a 0. Lo que me salga de x viene a ser la primera componente. Y todo lo que está quedando, ya sea positivo o negativo, viene a ser la segunda componente. Y ya tenemos el vértice. Esta es una forma, completando cuadrados. ¿Hay otra forma? Sí. La otra forma es por medio de una fórmula. Si me dan la función cuadrática de vértices hk, podemos encontrar la primera componente utilizando esta fórmula. H es igual a menos el coeficiente lineal b sobre 2 veces el coeficiente principal. H es igual a menos b sobre 2a. Y una vez encontrado h, podemos encontrar el valor de k reemplazando, porque k es igual a f evaluado en h. Si tienes h, reemplázalo en la función. F evaluado en h, y lo que sale viene a ser la segunda componente k. Bien, y con eso obtenemos el vértice. Bueno, del mismo ejemplo, ¿ya? Del ejemplo anterior. Hemos hecho completando cuadrados, ahora vamos a utilizar la fórmula. Por fórmula sería h va a ser igual a menos el coeficiente lineal menos 2 sobre el principal, el doble del principal, ¿no? El doble del principal que vale 1, 2 por 1. Menos y menos más, 2 con 2 se va, te queda 1. H vale 1. Si queremos el valor de k, es reemplazar en la función f evaluado en este valor de h. F evaluado en h. O f evaluado en 1, ¿no? Porque h vale 1. Si evalúas en 1, 1 al cuadrado, menos 2 por 1 más 7, ya te sale menos 1, 7 menos 1, 6. K vale 6. Con eso también obtenemos el vértice. Tenemos dos formas. Completas cuadrados o puedes utilizar la fórmula. Ahora, si ya tenemos el vértice, hacer la gráfica de la parábola y es fácil, pues, ¿no? ¿Cómo sería su gráfica? Vas a ubicar en el plano cartesiano el vértice 1.6 y ver cómo es el coeficiente principal. 1 positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Y ya tenemos la gráfica, ¿no? Ahora, si queremos ser más exactos, podríamos calcular este punto de corte. ¿Cómo calculamos el punto de corte de la parábola con el eje Y? ¿Cuándo equivale a 0? Pues ahí el x es 0, la primera componente es 0 y la segunda, ¿cuánto es? Reemplaza, si equivale a 0, reemplaza 0, 0, queda 7. Si equivale a 0, y vale 7. Y este tendría que ser el punto, ahí está, ¿no? El punto 0,7. Con eso ya, esa ya sería su gráfica, ¿no? Si queremos ser más exactos, podemos hallar ese punto de corte con el eje Y. ¿Cómo? X igual a 0, encontramos Y y ya sabemos que ese punto de corte va a ser igual a 7. Podemos analizar también su dominio. Bueno, el dominio de todos los reales, ¿no? Porque esto continúa, ojo, esto sigue, ¿no? En algunos casos se dibuja una flechita para indicar que eso es infinito, infinito. O sea, toma todos los valores X, sí. Pero el rango así, cuidado. El rango así no es todos los reales, ¿no? Porque mira de dónde comienza la gráfica. Desde el vértice 6 y la gráfica va subiendo, subiendo. Por lo tanto, el rango es desde 6 hasta el más infinito. De 6 hasta el más infinito. Esta sería otra forma de calcular el rango, ¿no? Si nos pidieran el rango, podemos hacer la gráfica y sacar de ahí el rango de la función. Ahora, todo lo que hemos visto acá para esta función cuadrática es más o menos similar para la función valor absoluto. Para la función valor absoluto, en su forma más sencilla es este. Valor absoluto de x. Valor absoluto de x. ¿Y cómo es su gráfica? Es una v. ¿Por qué? Porque mira, y igual a valor absoluto de x. ¿Te acuerdas cómo se resolvía esto? ¿Te acuerdas del valor absoluto?
Primero que el valor absoluto aparezca en la parte izquierda siempre, ¿no? Y luego y. Es una es una ecuación con valor absoluto. Salía como x igual a menos y o x igual a y positivo. Bueno, empezaba con positivo, ¿no? X igual a y luego x igual a menos y. Graficar y igual a x, este menos lo puedes pasar al otro lado, y igual a menos x. ¿Cómo graficas y igual a x? Hemos visto, ¿no? Que es una recta que pasa por el centro. Pero solamente para qué? Para los valores positivos, pues. ¿Sí? Tener cuidado. Pues. ¿Cómo se graficaba esto? Era una recta, pero como un pendiente negativa, que se inclina hacia la izquierda. Entonces, si juntas eso, pero solamente para la parte positiva y negativa, te va a salir una U. Te va a salir una V. Entonces la gráfica siempre va a ser una V y siempre en la parte positiva. Queda 45 grados también, ¿no? 45 y 45, acá también 45, acá también 45. Esto formaría 90 grados. Ten en cuenta eso porque a veces nos piden calcular, por ejemplo, el área, ¿no? Y a veces para hallar podemos utilizar de repente algo de trigonometría, ¿no? De geometría. Sabiendo los ángulos, y acá es 90 grados, y por acá pasar una recta, la recta constante y igual a 3, por ejemplo. Si me pidieran hallar el área de esto, de acuerdo a eso, como es 90 grados, es fácil encontrar, pues, ¿no? Estos catetos son iguales, entonces podemos encontrar el área. Ese triángulo que sería base por altura, ¿no? O cateto por cateto entre dos. ¿No? Nos podría ayudar eso. Ahora, esta es su forma más simple. El vértice es el punto más bajo. Y se hace una analogía con la parábola, ¿ya? Todo lo que vamos a ver ahora es una analogía con la parábola. Su forma más sencilla, ¿cómo es? Algo similar, pues, ¿no? Pero en este caso es el valor absoluto. Como una V, y acá es una parábola que se abre hacia arriba. En el punto 0, 0. El punto 0, 0. El vértice es el punto más bajo. En este caso, su vértice es el punto más bajo, el 0, 0. Dominio, todos los reales, y rango también, todos los reales positivos, nada más. Acá le faltó R. Porque Y de dónde comienza, desde 0 hasta el más infinito. Todos los reales positivos, comenzando desde 0. Porque ya después no hay gráfica. En la parte negativa ya no aparece la gráfica, solamente todo es en la parte positiva, ¿no? Porque recuerda que el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Pues. Entonces, tiene sentido que su gráfica siempre aparezca en la parte positiva. Ahora, y similar, ahora vemos la forma general. En su forma general, esta es su forma más sencilla, pues valor absoluto, pero y si me dan un valor absoluto, no siempre va a pasar esto, ¿no? Nos van a dar en su forma general, su forma más compleja es un coeficiente A, valor absoluto de x menos h más k. Y se vuelve a hacer una analogía con la parábola, ¿no? X menos h al cuadrado más k. ¿Podemos obtener el vértice? Sí. Obtienes el vértice similar como has obtenido el vértice en la parábola. Igualas a 0, te queda x igual a h, que es la primera componente, y todo lo que está quedando después, lo que está sobrando, ya sea positivo o negativo, viene a ser la segunda componente, hk. Y lo mismo, si quieres graficar tanto la parábola como la gráfica del valor absoluto, basta encontrar el vértice. Basta encontrar el vértice. Y luego también analizar su coeficiente principal, porque pasa lo mismo. Si el coeficiente principal es mayor a 0, la V se abre hacia arriba. Si el coeficiente principal es menor a 0, esa V se abre hacia abajo. Hay una analogía con la parábola, ¿no? Recuerda que la V también es simétrica. Lo mismo que la parábola, la V también es simétrica, ¿no? Ambas ramas son simétricas, así que no lo puedes dibujar así, pues, ¿no? Si quieres un dibujo así estaría incorrecto, ¿no? Una rama así. Siempre trata de dibujar simétrico, de manera simétrica. A ver. Bueno, en este caso es más fácil, ¿no? Ya no es como la parábola donde hay una fórmula para encontrar el vértice, no, de frente. Porque mira, por ejemplo, grafica esto. Esto no es la forma sencilla, es la forma general,
coeficiente principal se sobreentiende que es 1, o sea, el valor de A es 1, ¿no? Si es A1 positivo, entonces se abre hacia arriba. ¿Cómo encontramos el vértice? Igualas a 0, x igual a 1, esa sería la primera componente, y todo lo que está quedando viene a ser la segunda componente. El vértice es 1,2. Podemos ubicar ese vértice en el plano cartesiano. Ubicamos ese vértice y de ahí trazamos. Este es el vértice. Y hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo. Incluso podemos calcular este punto de corte con el eje Y. ¿Cómo calculamos el punto de corte con el eje Y? Dando el valor x igual a 0, pues, ¿no? Si equivale a 0, ¿cuánto queda? 0 menos 1 más 2, ¿no? Lleva a ser igual, valor absoluto de menos 1 es 1, y 1 más 2, 3. Ese punto de corte es igual a 3. Acá está, ¿no? Con eso tienes este punto de corte. Cuando quieras saber el punto de corte con el eje Y, basta analizar cuando x es igual a 0. Y ver cuánto sale Y. Si equivale a 0, Y sale 3, entonces el punto de corte es 3. Y ya tenemos la gráfica más exacta, ¿no? El vértice 1, 2 y corta el eje Y en el punto 3. Muy bien. Pasemos a la práctica. Revisemos algunos problemas. Ojo que de repente las más principales son poder graficar una recta, ¿no? Una función lineal, poder graficar una parábola, una función cuadrática, y poder graficar un valor absoluto en su forma general, que es la más utilizada, ¿no? Un valor absoluto. ¿Sí? Esas son de repente las más principales, ¿no? Ya después por ahí la función identidad, la función constante también, pero estas son las más principales. Veamos, para el problema 1, te dice obtén el área de la figura formada por la gráfica de la función y los ejes coordenados. La variable es x, el exponente de x es 1, esta es una recta. ¿Cómo graficamos una recta? El método más sencillo es tabulando, ¿no? Podemos tabular, tenemos x, tenemos y. Como te digo, puedes darle los puntos que tú quieras, pero te conviene darle puntos más pequeños, ¿no? Y el valor más pequeño, 0, pues. Si x vale 0, 0 acá, 10 entre 5, 2. Y luego dices al revés. Y si y vale 0, si y vale 0, 5 pasa 0. Este menos pasa, te queda 2x igual a 10. 2 pasa a dividir, x vale 5. x0, obtienes el valor de y. Luego al revés, y igual a 0, obtienes el valor de x. Y basta con esos dos puntos. Tienes el punto 0,2 y el punto 5,0. Grafica esos dos puntos en el plano cartesiano. El punto 0,2, el punto 5,0, o de manera directa. Donde veas x, colócale 5, y donde veas y, o en el eje y, colócale 2. En el eje x5, en el eje y2, y por ahí va a pasar la recta. Y te piden el área formada por los ejes cartesianos, ¿no? El eje x, el eje y. ¿Cuál es el área? Esa región, pues. Es un triángulo rectángulo porque los ejes siempre se cortan a 90 grados, ¿no? Y bastaría ya. ¿Cuál es la distancia de 0 a 5? 5. La distancia de 0 a 2, 2. Su área es 5 por 2 entre 2. Entonces acá puedes simplificar. Y con eso ya tenemos el área. El área de esa región triangular. Basta graficar. Basta graficar la recta y encontrar el área. A ver. Por lo tanto, tendríamos la alternativa A, pues, ¿no? 5. 5 unidades cuadradas. A ver, veamos el siguiente problema. Para este problema 2, ya me dan el gráfico, ¿no? Dice, haya la ley de correspondencia de la gráfica mostrada. ¿Qué es al revés, no? El problema 1 se tenía que graficar. Acá al revés, ya nos
Nos dan la gráfica, ahora hay que dar cuál es la función. Bueno, si es una recta, es una función lineal, pues, ¿no? Si es una recta y está pasando por el punto 5, 0 y por el punto 0, menos 3. Y es una recta, entonces una función lineal debe tener esta forma. Y igual a x más b. Y además pasa por estos dos puntos. Bueno, que pase por estos dos puntos, ¿qué significa? Si pasa por el punto 0 menos 3, significa que y es igual a f evaluada en 0, pues, ¿no? Si pasa por el punto 5, 0, significa que la segunda componente de y es igual a la función evaluada en el punto 5. ¿O no? Lo puedes interpretar así, o también de esa forma. Para el punto 5, 0, significa que si x vale 5, y debe salir 0. ¿No? Cuando x vale 5, y sale 0. Te va a quedar 0, 5 por a más b. De ahí podemos obtener una ecuación, ¿no? Y lo mismo para el otro punto, pues. Y la recta también pasa por el punto 0 menos 3, significa que cuando x es 0, y sale menos 3. O sea, menos 3 igual a por 0 b. Habría que resolver esas dos ecuaciones. Pero como acá es 0, este se va. O sea, obtenemos el valor de b, que es menos 3. Podemos reemplazar. Si b vale menos 3, quedaría 5a menos 3. Y de ahí despejamos el valor de a, que vale 3 quintos. Y ya tenemos el valor de a y b, entonces ya sabemos qué forma tiene la función. Y igual a 3 quintos x menos 3. Eso ya vendría a ser la respuesta, ¿no? Pero si te fijas en las alternativas, no aparece eso, pues, ¿no? Entonces, vas a darle forma nada más. Pues, podemos multiplicar todo por 5. Ambos lados por 5. 5y, acá te queda 3x y acá te queda 15. Ambos lados o todo por 5. Y buscar. Esta todavía no aparece. Entonces todo lo pasamos a un solo lado. De 5x pasa a restar 3x menos 5y menos 15. Todo igual a 0. Y eso sí aparece. Eso sí aparece en las alternativas, que vendría a ser la alternativa A. ¿Sí? Tener cuidado con ese detalle, ¿no? Si lo hemos hecho bien, sino que hay que darle una forma diferente, ¿no? Generalmente, la mayoría se busca desaparecer la fracción, ya que no quede como fracción, por eso siempre hay que multiplicarle por 5. En algunos casos se pasa todo a un solo lado para que quede como una ecuación, ¿no? Que vendría a ser la ecuación de la recta. El problema 3. Halla el área de la región triangular formada por las rectas y igual a menos x menos 1 y y igual a 2x menos 13 y el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas se refiere al eje y, ¿no? El eje x es abscisas, eje de las abscisas, y el eje y de las ordenadas. Bueno, primero grafiquemos. Podemos graficar esas dos rectas tabulando, ¿no? A ver, para la primera recta, menos x menos 1, y igual a menos x menos 1. Lo mismo, damos el valor de x0, si x vale 0, y vale menos 1. Al revés, si y vale 0, x es igual a menos 1. Entonces, la recta pasa por x menos 1, y menos 1, ¿no? Esta vendría a ser esta, la primera recta. Y igual a menos x menos 1. Para la siguiente recta, igual, podemos tabular. Para la recta 2x menos 13, tabulamos cuando x valga 0, y vale menos 13. Y al revés, ¿no? Si y vale 0, menos 13 pasa 13 medios. ¿Sí? Eso lo puedes resolver, ¿no? Si y vale 0, menos pasa, despejas x, 13 medios. Pueden resolver esa ecuación lineal, ¿no? Entonces en x es 13 medios, en y es menos 13, y por esos dos puntos pasa la otra recta.
Ahora, y acá tener bastante cuidado, ¿no? Porque dice allá, dice, halla el área de la región formada por las dos rectas y el eje de las ordenadas. El eje Y, ¿no? A ver, hemos graficado esta recta, hemos graficado la otra recta, ¿y dónde está el eje Y? Por acá. Y el eje Y está pasando. ¿Sí? ¿Dónde se juntan las tres rectas? En esta región. Esa es la región que nos están pidiendo, ¿sí? Esa es la región que nos piden. Una recta pasa a la otra recta y el eje de Y, el eje de las ordenadas. Entonces, esto nos estaría. Eso es lo que queremos graficar, ¿no? O encontrar el área de ese triángulo. Ahora, para encontrar el área del triángulo, ¿qué necesitamos? La base sí lo podemos encontrar, ¿no? Porque podemos saber, si tenemos menos 1 y menos 13, podemos saber cuál es la distancia, restando, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Resta. Sería 12 unidades, ¿no? Uno lo puede ver así como si fuera 1 y como si fuera 13, y 13 menos 1, 2. Hay 12 unidades. La distancia es 12 ahí. El detalle es la altura, ¿no? Si queremos la altura de ese triángulo, sí o sí necesitamos el punto de corte, el punto de intersección de las dos rectas. ¿Cuál es el punto de intersección? ¿O cómo encontramos el punto de intersección? En general, para encontrar el punto de intersección de dos funciones cualesquiera, basta igualar las dos funciones y ahí te van a salir los puntos de corte. Siempre, ¿eh? Si te piden los puntos de corte, igualamos las dos funciones y de ahí sacamos los puntos de corte. Entonces igualamos las dos funciones, menos x menos 1 igual a 2x menos 3. Hay que resolver esa ecuación. Este menos pasa como más 3, este menos pasa 12 igual a 3x, x vale 4. El punto de corte cuando x es 4. Y si x vale 4, puede reemplazar en cualquiera para encontrar la segunda componente. Ojo. Puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones en menos 1 x o en 2x menos 3. Se recuerda que son iguales, pues, ¿no? En ese punto nada más igualan. Así que puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Va a salir lo mismo. Si x vale 4, tendríamos menos 4 menos 1 menos 5. Con eso ya tenemos el punto de corte. Este punto de corte es el 4 menos 5. Y con eso ya sabemos la altura. Pues, ¿no? ¿Cuánto va a ser la altura? 4. ¿Cuánto es la base? 2. 12 por 4 entre 2. Ya podemos calcular el área de esa región, ¿no? Base por altura. La base 12, la altura es 4 entre 2. Con eso ya tenemos el resultado final. A ver, claro, sale la... A ver, por ahí me decían la D. No. La D, no. La C sale ya. La C. Claro, no te olvides que es el área de un triángulo, ¿no? Es el área de un triángulo. Entre 2. Mira, tener cuidado. Y no te olvides de esto también. Si quieres hallar los puntos de corte, igual a nada más. Te sale el valor de x. Entonces ya tiene la primera componente. Reemplazas en cualquiera de las ecuaciones para obtener la segunda componente. Con eso ya tenemos el punto de corte. 4 menos 5. Y eso nos ayuda para calcular la altura. Tiene la base de la altura. Multiplicas entre 2. Y tienes el área de ese triángulo. Problema 4. ¿Cuál es el rango de esta función? Bien. A partir de acá ya tenemos muchas herramientas para calcular el rango de esa función, ¿no? Tenemos varias formas de calcular el rango. Lo vamos a hacer gráficamente en este caso, ¿ya? Encontrando el vértice, ¿no? ¿Y cómo encontramos el vértice? Porque ya sabemos que esto es una parábola y como el coeficiente principal es 1, es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Cómo encontramos el vértice? Bueno, tenemos dos formas. Podemos completar cuadrados o podemos utilizar la fórmula. No, va a depender, ¿no? Va a depender, en todo caso, de la función. Dicen, si esta se presta para completar cuadrados, es más fácil completar cuadrados, entonces lo hacemos. Y si no se puede o es más difícil completar cuadrados, utiliza la fórmula.
O de frente utiliza la fórmula, ¿no? No sé, como guste, ¿ya? En este caso, lo voy a resolver completando cuadrados. Porque es más fácil completar cuadrados cuando el coeficiente principal es un número par. Sácale la mitad, 4. 4 al cuadrado, 16. Necesito que aparezca 16. Fácil, el 20 como 16 más 4. Juntando los tres primeros elementos, ahí obtenemos el x más 4 al cuadrado más 4. Miren, y ya completamos cuadrados. Si tenemos esta forma, podemos sacar el vértice, ¿no? Igualas a 0, x vale menos 4, que sería la primera componente del vértice, y todo lo que está quedando después, que es 4, la segunda componente del vértice. El vértice es menos 4, 4. Con el vértice ya podemos hacer el gráfico, ¿no? Como es el plano cartesiano, ubicamos el vértice menos 4, 4, y como el coeficiente principal es 1 positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y nos piden el rango. ¿Desde dónde está la gráfica de la función? Desde 4 y va subiendo hasta el más infinito. Pues. Eso vendría a ser el rango, ¿no? Recuerda que el rango es el eje Y, la segunda componente. ¿Qué valores toma la segunda componente? Solamente donde está la gráfica, pues, ¿no? Acá abajo no hay gráfica, solamente empieza la gráfica en 4 y sube, 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 y eso se va hasta el más infinito. El rango entonces, desde 4 al más infinito. Esa sería una forma de calcular el rango de esta función de manera gráfica, ¿no? De manera gráfica. ¿Hemos visto otras formas? Sí, también, ¿no? Hemos visto otras formas. Ahora, puedes utilizar la fórmula también, ¿no? O sea, si quisieras saber con fórmula cómo era, menos el coeficiente lineal sobre el doble de ¿quién? Del principal que vale 1, o sea, menos 4. ¿Cómo encontrabas K? Evaluando F en H. ¿Cuánto es H? F de menos 4. Sería menos 4 a la 2 más 8 por 4, por menos 4, perdón, más 20. 16 menos 32 más 20. A ver, ¿ahí sale o no? Sí, pues no, acá sale menos 16, más 20, 4. Acá vale 4. Y lo mismo, ¿no? Tiene la ventaja de utilizar, completar cuadrados o utilizar la fórmula, como gusta. Por tanto, ahí tendríamos la clave de 4 hasta el más infinito, ¿no? La D es, ¿no? Problema 5. Dice, ¿cuál es la gráfica de esta función? Bueno, vemos que es una función cuadrática y con este valor m, que es un valor menor a 0. Es un valor negativo, ¿no? Ya. El detalle es que no conocemos m, ¿no? O sea, encontrar el vértice, podríamos encontrar el vértice, ¿no? ¿O no? Se puede completar cuadrados o podemos utilizar la fórmula también, ¿no? Bien, ahí se presta para completar cuadrados, me parece. A ver. Sí, ¿no? Tiene toda la forma. Tiene ese x al cuadrado, el doble producto de x por m más m al cuadrado. O sea, sí se presta, ¿no? Se presta para completar cuadrados. Todo esto tiene la forma de x más m al cuadrado. Ni siquiera para agregar ni sumar algo, ¿no? Mira, ya tenía la forma de un binomio al cuadrado. Entonces de ahí podemos extraer el vértice. ¿Cuál sería su vértice? De manera práctica igual a 0, ¿ya? Claro, porque acá es más abstracto, ¿no? Son letras, todos son letras. Igual a 0, recuerda que la única variable es x. Todo lo demás representa números, pues. X más m igual a 0. O sea, x es igual a menos m. Esa vendría a ser la primera componente del vértice. Y luego lo que está quedando, como acá no queda nada, o sea, le puedes agregar el 0. La segunda componente del vértice vendría a ser 0, pues. Con eso obtenemos que el vértice es menos m0. Ya tenemos el vértice, podemos ubicar esto en el plano y ver cómo va a ser la gráfica, ¿no? Ahora, el detalle está, ¿cómo ubicas menos m? Por este dato que te dan, pues. Te dice m es menor a 0. Entonces menos m es algo positivo, pues se convierte en positivo, ¿no? Dice, m es un valor negativo. Y si le estamos multiplicando por un menos,
menos m se convierte en positivo. Matemáticamente, ¿no? M menor a 0, si multiplicamos por menos 1, menos m cambia la desigualdad, significa que menos m es mayor a 0 o es un valor positivo. Menos m debe estar en la parte derecha, en la parte positiva. Menos m0. Este vendría a ser el punto menos m0. Y como el coeficiente principal es 1, la parábola se abre hacia arriba. Hacia arriba. Un bosquejo sería ese. A ver, por ahí me dice cuál era la otra forma. Ah, ya. Depende de pregunta para encontrar el rango. Ahora lo vemos. A ver, bien. Entonces, con eso ya podemos deducir la respuesta, ¿no? ¿Cuál es? La D, pues. ¿Cuál es la figura que más se asemeja? La D. Incluso podemos calcular este punto, ¿no? Este punto de corte. ¿Cómo se calcula el punto de corte con el eje Y? Igualando x a 0. Si x vale 0, reemplazas en la función y es igual a 0 al x más 2m0 más m al cuadrado. 0 con 0 se va, te queda m al cuadrado. Este vendría a ser el punto de corte. ¿Sí? Ten en cuenta eso porque en algunos problemas, de repente para complicarte más, te dan figuras muy parecidas, ¿no? Y te dan algunos datos más. M por acá, m al cuadrado, por acá menos m, ¿no? Y ahí son varias figuras muy parecidas, solamente varía de repente los puntos de corte, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso también, ¿ya? Se puede hallar los puntos de corte si, igualando x igual a 0, encuentras el punto de corte con el eje y. Y tenemos la gráfica de esta función más exacta, ¿no? Tendríamos la D, pues, ¿no? La D. A ver, por ahí me preguntaban el ejemplo anterior, ¿no? Si nos piden el rango de ese tipo de funciones, una forma lo vimos que gráficamente. La otra forma es utilizando la propiedad. Bueno, pero siempre no nos vamos a salvar de completar cuadrados, ¿no? Otra forma es, siempre hay que completar cuadrados, sí. Y utilizar la propiedad de que toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Le sumas 3 a ambos lados y con eso obtienes toda la función que es mayor o igual a 3. Y si estamos encontrando y, entonces eso viene a ser el rango. Esa sería la otra forma, ¿no? Pero para una cuadrática, no nos vamos a salvar de completar cuadrados. Siempre vamos a completar cuadrados. Ya sea de esta forma. También vimos en la teoría pasada que a veces nos daban y nos pedían encontrar el rango, pero nos daban ciertos valores de x, ¿no? Encuentra el rango para x comprendido entre 2 y 6, por ejemplo. Eso también lo podemos hacer gráficamente, ¿no? Hacer el gráfico y buscas dónde está 2 y 6. En 2 cuánto es, en 6 también, y te quedas con el mayor valor y con el menor valor, pues. También lo puedes graficar, ¿no? No. Recuerda que el vértice siempre es el mínimo valor. El vértice siempre va a ser el mínimo valor. O el máximo valor. Tú lo puedes hacer de manera algebraica o de manera gráfica, como guste. Sí, por ahí me preguntan, tanto para la parábola como para el valor absoluto. Ambos son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos en su fórmula general. Siempre fíjate en el coeficiente principal. O para el valor absoluto, que también lo podemos expresar como un coeficiente principal. Siempre fíjate en A, ¿no? Si A es positivo, ¿no? ¿Te acuerdas? Hacia arriba, ¿no? En algunos casos en los colegios se le enseña así, ¿no? Para que se acuerden como una sonrisa. Si es positivo, ¿no? Porque está alegre, ¿no? Y si es negativo, porque está triste, ¿no? Y hacia abajo, ¿no? Si el coeficiente principal es negativo, entonces se abre hacia abajo, ¿no? Lo mismo para el valor absoluto. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. A ver, veamos este problema 6. Te dice la función cuadrática
le corresponde a la siguiente gráfica. Aunque también al revés, ¿no? Ya nos dan la gráfica y tenemos que deducir, esta gráfica es una parábola, es una función cuadrática, pero ¿qué función cuadrática es? Mira, para empezar, se abre hacia abajo, ¿no? Entonces su coeficiente principal debe ser un valor negativo. Ya está pasando, bueno, ya nos dan el vértice, es el punto más alto en este caso, y está pasando por el punto 0,2, que es el punto de corte con el eje Y. ¿Ya? A ver, entonces, en su forma general no conviene. O que lo puedes resolver, pero te vas a complicar más. Si quieres resolver así, también, pero te sale un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones y tienes que resolver, que lo puedes resolver sí, pero te complicas más. Esta no te conviene. Mejor exprésalo en la otra forma, en su forma de binomio al cuadrado, en su forma de a por x menos h al cuadrado más. Su forma de binomio, en su forma de vértice también se le llama, ¿no? En la forma de vértice. Esta forma es más rápido, con esta sale más rápido, ¿ya? Como ya nos dan el vértice, entonces vas a reemplazar, pues, ¿no? Si ya nos dan el vértice del gráfico, el vértice es 1,4, entonces h vale 1, k vale 4, entonces reemplaza eso en la fórmula. Y va a ser igual a por x menos h vale 1 y k vale 4. Entonces solamente faltaría encontrar el valor de a, ¿no? ¿Cómo encontramos el valor de a? Como nos dan un punto, la parábola pasa por el punto 0,2, entonces reemplaza ese punto, debe verificar la ecuación de esa parábola, pues, ¿no? Como este punto pertenece a la parábola, entonces debe verificar cuando x es 0, y debe ser 2. Y reemplazas. Si x vale 0, y vale 2. Acá 0 te queda menos 1, menos 1 al cuadrado 1, multiplicado por a te queda a. Este 4 pasa a restar, a vale menos 2. Y con eso ya tenemos la forma general. Esta es la forma de la parábola, en su forma de vértice, ¿no? Pero como nos dan las alternativas en su forma general, bueno, habría que desarrolla el binomio, multiplícalo por menos 2, súmale 4 después, y ya tienes la forma general. A ver, desarrollando el binomio, cuadrado del primero, el doble producto, primero por el segundo, cuadrado de 1 a 1. Este menos, acá va menos 2x, ¿no? Menos 2x al cuadrado, menos y menos más, 4x, menos 2 por 1, menos 2. Sumado con 4, te va a quedar 2, pues, ¿no? Te queda 4x, acá te queda menos 2, que sumado con 4 sale 2. Con eso ya tenemos la parábola, o la función cuadrática. Sale la D, pues, ¿no? Claro, sale la D. Y eso ya está resuelto, ¿no? Entonces, sí, no olvides que para sacar la fórmula o la función cuadrática utilice esta cara, esta forma de vértice, ¿ya? Porque si utiliza la forma general, te complicas más. Vas a tener que resolver más ecuaciones. A ver. Ese fue el problema 6. El problema 7 te dice, haya los puntos de intersección de las gráficas e indique la suma de las coordenadas de uno de ellos. Punto de intersección. Para empezar, esto es lineal, es una recta, ¿no? Esto es de grado 2, cuadrática, es una parábola. Si juntas por ahí se van a cortar. Podría ser en dos puntos, ¿no? Podría ser en un solo punto, podría ser tangente, cortarse en un solo punto. ¿Cómo encontramos los puntos de corte? Igualando siempre. Vas a igualar las dos funciones y resolver la ecuación que va a salir. Al igualar tenemos esta cuadrática y esta lineal. Si pasamos todo a un solo lado, ahí va a quedar, bueno, este 5 pasa como menos 5, con menos 2, menos 7, menos pasa como 9, más 3, 12. Mira, te queda una ecuación cuadrática.
Ahora, incluso se hace un análisis a partir de esto, se hace un análisis, ¿no? Mira, si te dijera que corte en un solo punto, o, no, porque puede pasar varios casos, ¿no? Para empezar, puede pasar que no se corten. La parábola, que se corten en dos puntos, o que se corten en un solo punto. Mira, si te fijas, el punto de corte te indica el número de raíces de esta ecuación. De manera razonada, si no se cortaran, ¿cómo sería el discriminante? O sea, no tendría raíces reales. No tendría raíces reales, entonces su discriminante menor a 0. Si se cortan en dos puntos, tendría dos raíces. Discriminante mayor a 0. Y si se corta en un solo punto, tendría una sola solución. Dos raíces iguales, solución única. Podemos hacer este análisis a partir de eso, ¿sí? Ten en cuenta ese detalle. Cuando vas a juntar dos funciones y te sale una ecuación cuadrática, pueden ser una parábola y una recta, o pueden ser dos parábolas, ¿no? Dos parábolas que no tienen nada en común, no se cortan, o que se cortan en dos puntos, o que se cortan de repente en un solo punto. Podría ser así, se cortan en un solo punto. El número de cortes indica el número de soluciones, ¿sí? El número de cortes indica el número de soluciones. ¿Cuántas soluciones va a tener acá? 0. Entonces el discriminante menor a 0. Soluciones reales. Tiene dos soluciones, discriminante mayor a 0. Tiene única solución. Cuando hay única solución, discriminante igual a 0. Tengamos en cuenta eso. Sí, por ahí vemos un problema, ¿no? Porque por ahí creo que hay un problema en la práctica, donde te colocan así. Si calcula tal cosa, pero miren, si se acuerdan en un solo punto, la ecuación que sale, su discriminante igual a 0. Y ya puedo resolver este tipo de problemas, ya de manera más sencilla. En este caso no me dicen nada, ¿no? Solamente hay que resolver esa ecuación. Y se puede, sí, porque podemos aplicar el aspa simple, ¿no? Xx, 4 y 3, menos 4 menos 3. Sí se puede por aspa simple. Entonces, igualando a 0 cada factor, encontramos las raíces, que son 3 y 4. O sea, tiene dos puntos de corte. ¿Sí? Eso significa que tiene dos puntos de corte. ¿Cuáles son? En el punto 3 y en el punto 4. Si queremos saber la otra componente, o sea, y, pues si equivale a 3, reemplaza en cualquiera de las dos funciones, porque ambas son iguales, te va a salir lo mismo. Entonces, reemplazando en y, en cualquiera, ojo. Y obviamente, si son iguales, conviene reemplazar en la más corta, pues en la fórmula más pequeña, ¿no? Si equivale a 3, sería 3 por 5, 15, menos 9, 6. Y si equivale a 4, 4 por 5, 20, y 20 menos 9, 11. Entonces ya tenemos los puntos de corte, el 3, 6, acá está, y el 4, 11. Se cortan en dos puntos. Ojo, y si te fijas, no es necesario hacer la gráfica porque no sabemos cómo va a ser la gráfica, pues. ¿Sí? Digo, ¿por qué no? De repente por ahí te preguntas, ¿y por qué no hacer la gráfica? Podrías hacer la gráfica, ¿no? Pero te vas a demorar más haciendo la gráfica, ¿ya? Hace la gráfica, ya vas a ver que se cortan en dos puntos, pero igual, ¿cómo encuentras los dos puntos de corte? Para encontrar los dos puntos de corte, igual, tiene que hacer la parte algebraica, que es igualar las dos funciones, resolver la ecuación, ya tienes el valor de x, 3x4, reemplazas para encontrar los puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos? El 3, 6 y el 4, 11. Indica la suma de coordenadas de uno de ellos, ¿no? Si sumamos acá 6 y 3, 9, 11 y 4, 15. La respuesta podría ser 9 o 15. Como aparece 15, esa es la respuesta. Ahora, ahí ya terminaría, ¿no? Pero si quieres la gráfica, quedaría así, ¿ya? Como digo, no es necesario hacer la gráfica porque te vas a demorar más, ¿no? Porque la gráfica no te aporta nada, pues. Te vas a demorar más haciendo la gráfica, encontrando el vértice, tabulando, ya se encuentra la gráfica, pero igual. ¿Has encontrado los puntos de corte? No, pues. ¿Cómo encuentras los puntos de corte? Haciendo la parte algebraica, resolviendo todas las ecuaciones
para encontrar los puntos de corte que son 3, 4 y los puntos de corte que es 4, 11. Que gráficamente sería así, ¿no? Pero como digo, no, que tengas una idea de cómo es la gráfica nada más, pero no es necesario hacer la gráfica porque no te aporta nada. A ver, ese fue el problema 7. Sería la C, ¿no? La C, pues, se le quita. Para el problema 8. Dice, ¿cuál es el área de la región limitada por el gráfico de la relación? Dice, grafica todos los pares ordenados x, y que cumplan estas dos condiciones. Como si fueran dos funciones después. Hay que graficar esta función, graficamos esta función y encontramos el área que va a generar esas dos funciones, ¿no? O la región que va a generar esas dos funciones. A ver, mira, para graficar x igual a valor absoluto de y. No te confundas con y igual a valor absoluto de x, ¿no? Que su gráfica esta sí es conocida, que es una v cuyo vértice es el 0, 0. Aquí es al revés, que es x igual al valor absoluto de y, mira. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces, resolvemos pues la ecuación con valor absoluto, ¿no? Colocamos el valor absoluto primero, luego x. Si te acuerdas, esto siempre era 2, ¿no? Se convertía en dos ecuaciones. Y igual a x o y igual a menos x. Y graficar la función identidad, ¿no? Y la observación que dimos, la función y igual a menos x. Esta es una recta, identidad, pasa 90 a 45 grados incluso. Y la función y igual a menos x también es una recta que pasa por el origen, pero con pendiente negativa, ¿no? Ubicamos 5 y graficamos x igual a 5. ¿Cómo se grafica x igual a 5? Bueno, ubica 5 y por ahí pasa la recta, pero es una recta vertical. Porque si te fijas, si te colocan x igual a 5 y y, ¿qué pasó con y? No me dan los valores de y, se sobreentiende que y toma todos los reales. Y puede tomar todos los valores reales, pero x solamente va a tomar el valor de 5. Ese sí no es una función, ojo, ese sí no es una función. Es una recta, pero no es una función, ¿no? ¿Cómo va a ser la gráfica? Sí, es una recta. Es una recta. Si por ahí te preguntas, claro, acá es una relación. Bueno, esta sí, esto que vino en el examen de admisión, ¿no? Graficar esto, que no son funciones, simplemente son relaciones, ¿no? Un conjunto de pares ordenados nada más, ahí ubicados en el plano cartesiano. Pero lo podemos graficar a partir de lo que ya sabemos del tema de funciones, ¿no? Graficar y igual a x, ahí está. Y igual a menos x, a otra recta. X igual a 5. X igual a 5 no se va a mover y y puede tomar todos los valores. Y puede tomar todos los valores, por lo tanto, eso siempre va a ser una recta vertical. Y te fijas, se acaba el 5, podemos encontrar este punto. Sí, pues, ¿no? Reemplaza. Si vale 5, acá te sale 5. Si x vale 5, y es menos 5. La región que nos piden calcular es esta región triangular. Calcular el área. Ahora, ten en cuenta que al graficar esta recta, bueno, esta y igual a x es una recta vertical, perpendicular siempre, ¿no? Lo mismo, cuando graficábamos, ¿te acuerdas? Y igual a 3, por ejemplo, esa recta horizontal, se sobreentiende que siempre es perpendicular, ¿no? Es una recta horizontal, pues. Esta es una recta vertical. Si es una recta vertical, también se sobreentiende que siempre corta con 90 grados. Con el eje X a 90 grados siempre, ¿ya? Ya sea la recta horizontal o la vertical, siempre van a cortar a los ejes con un ángulo de 90 grados. Ahora, bastaría encontrar el área del triángulo, ¿no? Lo podemos encontrar incluso de varias formas. Puedes encontrar el área del triángulo de arriba y luego, como el de abajo es lo mismo,
ambos triángulos son simétricos, multiplicas por 2, o encuentras el triángulo grande, el área del triángulo grande de una vez, ¿no? ¿Cuánto es 5? Y acá también la distancia es 5, o sea que su base es 10. Y la altura, 5, porque hasta ahí llega, ¿no? La distancia de 0 hasta 5, 5. Base 10 por altura 5, encontrar el área sería 10 por 5 entre 2. 25 unidades cuadradas. Con esto tenemos resuelto. Ahora, tener en cuenta una observación más. El tema de funciones, de repente, funciones es un conjunto más pequeñito, ¿no? El conjunto más grande es el tema de relaciones. De ahí, relación es un conjunto de pares ordenados nada más. Por ejemplo, graficar el círculo es un conjunto de pares ordenados finitos, ¿no? Esa es una relación. El círculo, otro tipo de la parábola, pero de manera inclinada, así. O este tipo de gráficas, ¿no? X igual a. Todas esas son relaciones, que también es un tema bien amplio, ¿no? Pero mira, este tipo de problemas se lo podemos resolver a partir del tema de funciones, de lo que ya conocemos, ¿no? A ver, ese fue el problema 8. Para el problema 9, te dice, dada la función, determina el intervalo máximo donde la función es decreciente. Bueno, primero grafiquemos, luego vemos dónde la función decrece, o sea, baja, ¿no? Decrecer es bajar. Si tienes una función de este tipo, hay una parte donde sube o crece, y hay una parte, llega un punto y después decrece, ¿no? Y comienza a bajar. Eso significa decrecer. Bueno, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo donde esta función decrece? ¿Cuál es su intervalo máximo? Bueno, primero grafiquemos y analicemos la gráfica, ¿no? Ahora, ¿cómo graficas esto que es valor absoluto? Encontrando el vértice. Creo que puedes ordenar menos 1. Puedes escribir así, coeficiente menos 1, valor absoluto de x menos 2 y el 3 para después. Para darle la forma, ¿no? Coeficiente A, h es 2 y k vale 3. El vértice es 2, 3. O si quieres encontrar igual a 0, x vale 2, h vale 2 y todo lo demás, ¿sí? La segunda componente del vértice, que es k, que vendría a ser 3. El vértice es 2,3. ¿Sí? El vértice siempre lo sacas igualando a 0. La primera componente, lo mismo que la parábola, ¿no? Y todo lo que te está quedando, que es 3 positivo, a la segunda componente. Si ya tenemos el vértice, entonces podemos graficar esa parábola. Esa parábola, esta función valor absoluto. Como el coeficiente principal, pero el coeficiente principal no te olvides que es aquel numerito, ya sea positivo o negativo, que acompaña o que multiplica el valor absoluto. Ojo. Este no es el coeficiente principal, ¿no? Este de acá. Que es menos. Estás multiplicando todo este valor absoluto. Ese vendría a ser el coeficiente principal, ¿no? Como digo, puedes ordenarlo así, puedes agruparlo convenientemente, ordenarlo convenientemente y darte cuenta que A es igual a menos 1. Si es menos 1 y ya tienes el vértice, coeficiente principal negativo, esto se abre hacia abajo. Ubicamos el vértice y hacia abajo. Incluso podemos calcular este punto de corte, ¿no? Pero en este caso no nos interesa porque solamente nos dice, diga usted cuál es el intervalo donde la función o donde la gráfica empieza a decrecer. ¿Desde dónde empieza a decrecer? Desde acá, pues. Acá sube, 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 llega un punto del vértice y de ahí baja, 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 baja. O decrece, ¿no? Decrece, decrece, decrece y esto se va. Sigue decreciendo. ¿Cuál es el intervalo? Salta a la vista que el intervalo es desde 2, cerrado siempre, porque si toma el 2, no hay, todo es continua. Hay continuidad desde 2 hasta el más infinito, pues, ¿no? Ese es el intervalo. Comienza en 2 y sigue, sigue y se va hasta el más infinito y la función sigue decreciendo. Diríamos la B. Y esto también vino, y mira, vino en el 2017. Y no está nada difícil este problema, ¿no? Miren, basta hacer la gráfica
y ver dónde decrece, ¿no? Y si hubiera dicho cuál es el intervalo donde la función es creciente de menos infinito hasta el 2, ¿no? Hasta el 2. Muy bien, y terminamos con este problema 10. Este también vino en el 2017. Este sí está un poco más operativo, ¿no? Incluso mezcla algo de geometría. Te dice el camino recorrido por una persona se representa por la gráfica de la función. Graficar esto, pero con x en el intervalo de menos 1 a 6, en el plano XY. Si cada unidad en los ejes X e Y representan 1 kilómetro, hay la distancia recorrida una sola vez por esta persona. Bueno, primero grafiquemos. ¿Se puede graficar esto? Sí. ¿Cómo encuentras el vértice? Igualas a 0, equivale a 2. Todo lo que te queda es 7. El vértice es 2,7. Mira, su coeficiente principal es 3, es positivo. Se abre hacia arriba. Ubica el punto 2,7. Es un bosquejo nada más, ¿no? No es exacto, porque si no, el 7 debería estar más arriba, ¿no? Seguimos así, no hay problema. Se abre hacia arriba, pero esto no va a ser infinito, ¿no? Esto no es infinito. Sus ramas no van a ser infinitas, cuidado. Porque te dice solamente x puede tomar los valores desde menos 1 hasta 6. Ubiquemos acá. Esto se va a quedar en este punto, porque acá va a estar el menos 1. Y esto también se queda en este punto, porque ahí va a estar el 6. Y ahí se queda, ahí termina, ¿no? Ya no va a ser infinito. Entonces, para el punto A, sabemos que acá x va a ser menos 1, pero si x es menos 1, el valor de y, ¿cuál es? Ese valor de y. Si quieres saber, reemplaza, ¿no? Si x vale menos 1, reemplaza en la función 3, valor absoluto, cuando x es menos 1, menos 2, más 7. Menos 3, valor absoluto de menos 3 es 3. 3 por 3, 9. Y 9 más 7, 16. Eso tendríamos esto. Ese punto A es el menos 1 menos 16. O ahí termina. Lo mismo pasa para el punto B. Para el punto B es cuando x es igual a 6. Si x vale 6, ¿cuál es la segunda componente de ese punto? Para saber, ¿no? Para saber la distancia, porque eso es lo que queremos, ¿ya? ¿Dónde termina? Bueno, el punto A empieza en x menos 1 y termina en 16. El punto x6, cuando x vale 6, reemplaza también, ¿no? Si x vale 6, ¿cuál es la segunda componente del punto B? Reemplaza en la función. Si x vale 6, sería 3 por valor absoluto de 6 menos 2, más 7. 4, valor absoluto de 4 es 4 por 3, 12, y 12 más 7, 19. Entonces ya tenemos los puntos. Entonces, x solamente está tomando todos los valores de menos 1 a 6. La gráfica empieza de 7 y llega hasta el punto, bueno, llega hasta 16, una rama, y la otra rama llega hasta 19, ¿no? Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Porque eso nos va a servir para calcular la distancia. Porque lo que queremos es la distancia, ¿no? Dice, una persona ha caminado todo esto. Ha caminado todo esto. Llega a este punto y luego sube. Y queremos saber cuál es la distancia recorrida. Bueno, la distancia recorrida se refiere a la suma, ¿no? La distancia de uno. ¿Sí? No lo interprete como, en otras palabras, se llamaría de recorrido, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? Debería ser, ¿no? Porque lo puedes interpretar de repente, como estás viendo física, puedes interpretar distancia como punto inicial al punto final, ¿no? Y bueno, en este caso no, ya. Cuando te veas así este tipo de problemas se refiere, bueno, de acuerdo al contexto también, ¿no? Se entiende que nos están pidiendo todo lo que el recorrido, ¿no? Como no es física, el recorrido es lo mismo que la distancia, ¿no? O el valor de recorrido. Desde A hasta el vértice y del vértice hasta B. ¿Cuánto vale eso?
Ahora, para calcular eso, bueno, podemos utilizar otras herramientas, ¿no? Ya no álgebra, porque ¿cómo calculas la distancia entre dos puntos? Podemos utilizar la geometría de repente, la distancia entre dos puntos, cuál es la distancia de A a B, y luego la distancia de B, de V, del vértice a B, y luego sumar ambas distancias. O podemos utilizar la forma razonada, que es utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Si queremos saber cuánto vale D1 más D2, esas dos distancias, porque eso es lo que queremos, podemos graficar un triángulo y un triángulo. ¿Cuál es la distancia? Son dos triángulos rectángulos y encontrar la hipotenusa, ¿no? Esta vendría a ser otra forma, ¿no? ¿Y cuánto es la distancia? O cuánto valen los catetos para este primer triángulo. Acá la distancia es 2, acá la distancia es 1, entonces ahí vale 3. Ese cateto tiene de distancia 3. Por acá empieza de 7 y llega a 16. ¿Cómo encuentras la distancia? 16 menos 7, 9. Por eso ya tenemos esta distancia, o ese cateto que vale 9 y este cateto que vale 3. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar D1, pues, ¿no? Y lo mismo para encontrar D2. De 2 a 4, ¿cuánto es? La distancia es 4. Acá, de 7 a 19, la distancia es 12. 4, 2. Podemos hacerlo de esta forma, que es la forma razonada, ¿no? Formar triángulos rectángulos, ojo, son triángulos rectángulos. Encontrar los catetos, y luego encontrar la hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Como encontramos D1, D1 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 9 al cuadrado. 9, 81, 90, la raíz de 90, pero la raíz de 9 sí tiene que es 3 y la raíz de 10 no. 3 raíz de 10. Lo mismo para la distancia de 2, la raíz cuadrada, utilizando el teorema de Pitágoras también, la raíz cuadrada de 4 a la 2 más 12 a la 2. Este es 144, este es 16, 160. La raíz de 16 sí tiene que es 4, la raíz de 10 no. 4 raíz de 10. 3 raíz de 10. Finalmente, bastaría sumar la distancia total o el recorrido, ¿no? Sería el recorrido que hizo esa persona es de 7 veces la raíz de 10. La suma de estos dos, pues. 3 raíz de 10 más 4 raíz de 10, 7 raíz de 10. Kilómetros, ¿no? Que te dice que cada unidad representa un kilómetro. Kilómetro. Por eso ya tenemos la alternativa. ¿Sí? Muy bien, terminamos con este último problema. De repente es el problema un poco más laborioso, ¿no? No solamente vas a utilizar álgebra, sino también por ahí algo de geometría, ¿no? Como digo. Yo lo he hecho así, utilizando el teorema de Pitágoras, pero si tú dominas la geometría, entonces puedes utilizar la distancia entre dos puntos, ¿no? La distancia entre A y B, el vértice, que sale lo mismo, y luego encuentras la distancia del vértice al punto B. Y luego sumas ambas distancias. Que también es lo mismo, ¿no? Ya está. Muy bien, terminamos ahí. Nos vamos a quedar ahí. No te olvides que después, a las 2, tenemos las prácticas. Empezamos con la práctica avanza y después la práctica aprende, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos hasta después.